Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Más Allá de los Planos. Este es un pequeño draft que he venido desarrollando desde ya hace un tiempo. Quiero comentarles sobre cómo es hacer un internship o un internado. Yo lo desarrollé hasta hace muy poco. Soy de Perú, terminé el 2018. Conseguí mis primeras prácticas en un estado no tan conocido de Estados Unidos, que es el estado de Wyoming. Muy cerquita a Yellowstone, que es el parque nacional, y muy lejos del ruido o las grandes urbes como pueden ser New York. Yo estoy muy en el medio de Estados Unidos. El estado de Wyoming es un estado que estuvo repleto de nativos hasta hace 100 años. Quedan muchos lugares sacros, quedan mucha pampa, y realmente no siento que estoy en Estados Unidos. Me siento en el medio oeste de alguna película. Pero quiero compartir esta experiencia porque ha sido muy distinta a lo que yo creía. Cuando uno sueña con el internado, de repente sueña ir a Europa y dibujar los proyectos de Le Corbusier, visitar a Renzo Piano, tal vez ir a Londres a bocetear a Norman Foster. Pero cuando uno piensa en América, en USA, directamente se le viene a la cabeza estos grandes edificios rascacielos como puede ser la Gran Manzana. Y yo soñaba mucho con ir a Nueva York, tirar mi portafolio lleno de proyectos de concursos, digamos que sin miedo al éxito, y no sucede de esa manera. Hay mucha burocracia por medio. Hay mucho análisis del país de donde vienes. Y realmente siento a veces que se hablara como si se hablan de jugadores de fútbol que te dicen que el pasaporte pesa. Eso es muy cierto. En este internado que vengo desarrollando en Wyoming, he conocido a mucha gente de distintos continentes, países. La oficina en la que estoy es una oficina muy pequeña, somos 10 personas. Estoy exactamente en el pueblo de Jackson Hole, que es un pueblito de 10.000 habitantes. Es sumamente verde. No es que la naturaleza haya entrado en el pueblo, sino que el pueblo se pierde en la naturaleza. Son montañas en todas partes. Jackson es el nombre del pueblito, y Hole, que vendría a ser hueco, es el valle hueco de Jackson. Para empezar con los principios de cómo conseguí este internado, es una anécdota muy extraña, pero no lo voy a extender tanto. Hice un programa que se llama Work and Travel y vine con la idea de postular a Nueva York, vine con un portafolio y me la jugué toda, ¿no? Desde noveno ciclo empecé a postular a todas las oficinas y conocí a un arquitecto que abrió su primera oficina en un garaje, muy estilo Steve Jobs, y me dio la oportunidad. Y bueno, mi inglés no existía, o sea, yo no hablaba inglés. Me acuerdo que me dijo: me gusta mucho tu portafolio, me gusta mucho lo que veo o lo que intentas plasmar en tus concursos. Obviamente me podía comunicar de una manera muy rudimentaria, pero me dijo: no te voy a contratar porque pues no hablas bien el inglés. Y yo, que de alguna forma siempre he sido un poco romántico con todo esto de la arquitectura, estudié en Bellas Artes en Perú, por un lapso no muy mayor. No terminé la carrera de arte, pero sí la de arquitectura. Revisé el portafolio, me fui a las últimas páginas donde yo tenía mis dibujos a bocetos y le dije: oye, en inglés por supuesto, "The only language that we have to talk is the language of the architecture". La única lengua que tenemos que hablar, el lenguaje de la arquitectura. Y bueno, me compró la idea, me contrató, me dio una oferta de 1 año en su oficina, que era una oficina que armamos los dos porque obviamente venían cajas y cajas de computadoras. Mi inglés rudimentario o prácticamente nulo, usaba mucho el Google Translate. Bueno, realmente es culpa mía, ¿no? O sea, ahora el mundo globalizado es necesario el inglés, es la segunda lengua del mundo, y en arquitectura también. En arquitectura los artículos, los libros, los conocimientos de las universidades como Montana, como Harvard, como Michigan, como el MIT, como muchas que producen investigación, salen en inglés y no están traducidas y nadie las va a traducir porque son muy de ahora, muy de hoy. No hay tiempo para traducirlas. Bueno, ahora con la inteligencia artificial se va a hacer en unos segundos. Entonces me contrató,
Estuve trabajando con él un año. Me dieron un Social Security, que es como se trabaja aquí en Estados Unidos. Me dieron un DS 2019, que es un DS para llenar los formularios de un internado. Y obviamente desde Perú fue muy difícil porque no hay oficinas que te tramiten un internado. Y los únicos internados que hay en Lima son de hotelería y turismo. Entonces fue una travesía. Tuve que contactar gente en Canadá para que me dé una especie de formulario, porque ellos sí tenían internado en arquitectura. Copiamos el formulario, hicimos lo más parecido para que la embajada, digamos, acepte. Y el día de la cita de la embajada me preguntaron: ¿por qué te vas a Wyoming si en Wyoming no hay gente? Es un estado vacío. ¿Por qué no postulas a una ciudad? Y yo le dije: vea, mi inglés es muy malo, yo estoy aprendiendo, pero uno no puede nunca focalizarse en por qué es fácil, porque me han dado la oferta. Yo le dije porque quiero saber cómo hace la gente arquitectura en Wyoming, a pesar de que no hay gente, a pesar de que es el estado más vacío de Estados Unidos, y muchos juegan incluso a que Wyoming no existe. Es un estado muy olvidado. Obviamente, ahora este viene el caso, es muy olvidado a propósito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Jackson Hole es uno de los pueblos con mayor per cápita, vale decir que genera más dinero por persona. Es un pueblo con mucho dinero y por eso hay estudios de arquitectura en este pueblo, porque desarrollan muchos proyectos de vivienda, casas de lujo. Y cada día que va pasando, o cada día que iba pasando en el internado, me daba cuenta del potencial que tiene este lugar. Y también me daba cuenta de lo que me habían enseñado, lo que yo creía y lo que realmente estaba haciendo. Yo creía que hacer un internado era que me manden a hacer un proyecto, que el manager me contacte con, no sé, con el ingeniero estructural, con los demás ingenieros y levantarnos un proyecto. Pero no, o sea, realmente hice de todo. Me mandaron a levantar el contexto de una casa en SketchUp, me mandaron a crear materiales en Revit, o sea, desde cosas muy básicas, desde cosas que uno dice: oye, esto yo puedo utilizar a un alumno de tercer ciclo, hasta cosas ya más complejas, como fue el diseño de una casa con 3 puentes, muy hermoso realmente, que conceptualmente yo me sentía el dueño, pero obviamente pasar de ese concepto a construirlo es lo que es realmente complicado. No imaginar, porque imaginar no tiene límites. Imaginar, puedes pensar en 1.000.000 de cosas. Construir, ¿cómo construyes? Y aquí es lo realmente complicado, porque en Perú y en general en Latinoamérica, porque tengo muchos amigos de Colombia, Chile y México con los que comparto proyectos, la construcción es casi estandarizada. Todos tenemos concreto, ladrillo, concreto armado. Sabemos cómo utilizar los ladrillos en soga, los ladrillos en cabeza y la estructura dominó que Le Corbusier nos dejó hace ya buen tiempo. Incluso el arquitecto en Perú, porque esto me ha pasado, puede llegar a calcular las vigas y las columnas con una generalidad bastante simple. Cimientos de casa 60 centímetros, cimientos de un edificio, pues ya digamos te contratas un ingeniero estructural. Pero hay una idea de informalidad y hay en general un ambiente de todismo. Hay un ambiente de todismo. Del arquitecto lo puede todo, el arquitecto como el enviado divino organiza a todo el mundo. Y creo que esto es un arraigo que nos deja Belaunde, la escuela de Belaunde, el mismo Siriani, que a sus 25 años se levanta un proyecto como San Felipe y que él manejaba, bueno, no manejaba a todo el mundo, pero se habla de que el despacho donde se trabajaba y donde trabajaba Siriani, los arquitectos eran los mandamases absolutos. Creo que este todismo, que es muy peruano, nos lleva a la informalidad. Pero bueno, regresando un poco y no abriéndonos tanto, pero sí me gustaría de vez en cuando hacer una pequeña reflexión sobre por qué estamos así y no simplemente contar cómo llegué aquí. Después de empezar a dibujar este concepto de esta casa de 3 puentes, que fue creo lo mejor de mi internado, fui ganando, digamos, campo en la oficina. Me empezaron a presentar más proyectos, me empezaron a presentar a
los clientes, pero siento que como peruano, como pensamiento latino, me era un poco más difícil entender cosas muy culturales. Cuando pensamos en la configuración de una casa en Perú, y en general Latinoamérica, porque somos bastante parecidos, aunque quieran regionalizarnos de una manera ya específica, somos muy parecidos. El proyecto de Siriani, por ejemplo, vemos un hall, una entrada, esto de te recibo en mi casa, pero aún no estás dentro. Estos pequeños vestuarios, estos pequeños espacios de transición antes de, son muy comunes. Pero aquí no pasa eso. Aquí es, tengo de frente, es más, no se piensa en eso porque como está tan inconsciente metida la idea, el concepto del carro, entras por el garaje. Entras por el garaje, tienes el mat room, que es una especie de cuarto lodo, si lo traduces al español más rudimentario, que es donde pones los zapatos, donde pones todas estas cosas, porque como acá la temperatura tiende a bajar y subir mucho, en invierno no puedes entrar con toda la casa llena de nieve y en verano no vas a entrar con todo el lodo. Creas un espacio de transición, pero es un espacio de transición personal, donde tú dejas tus cosas, no es un espacio de transición donde tú haces esperar a tu invitado. Entras directamente casi a la cocina, porque obviamente uno piensa y dice, bueno, traes las bolsas, traes las cosas, necesitas ir a la cocina, y todas las cocinas son una cocina Kitchen Island, y se vuelve tan aburrido, se vuelve tan, o sea, yo sé que como estamos acostumbrados a tener estas cocinas cerradas en Perú, queremos la modernidad y tendemos a decir, no, mira, esta cocina se ve mucho más cool, hay que utilizarla que en nuevos departamentos. Realmente aquí se vuelve absolutamente común. Pasa de ser un atractivo a ser algo ordinario. Y bueno, volviendo al plano de Siriani, que es uno de mis favoritos, el de la residencial San Felipe, en la que, o sea, un monstruo como Siriani la rompió totalmente. Para empezar, los arquitectos de esa época podían diseñar columnas y vigas, podían calcular. Obviamente la acude a un ingeniero, porque acá vamos a ver un plano estructural, pero los arquitectos de esa época podían hacer eso. O sea, es alucinante cómo la especialización nos ha tendido a quitar conocimiento. Antes uno iba a la universidad porque la universidad representaba la universalidad del conocimiento. Ahora es la especialización de un topic, un tema. Y tendríamos que contrastar hasta qué lado nos han quitado conocimiento o si nos han vuelto más específicos. ¿Por qué quitarnos o hacer... ¿Por qué hacer tanto zoom in y dejar el panorama tan nebuloso? Y bueno, regresando al tema. Yo ya venía tiempo tratando de estudiar. Esto es algo muy importante. Si alguien quiere hacer un internado en Estados Unidos, hay libros ya predestinados que necesitas empezar a leer. Uno va a ser el Newfer, pero obviamente el Newfer en pies y pulgadas, porque las dimensiones van a ser siempre aquí en pies y pulgadas. No utilizan el metro para absolutamente nada. La otra va a ser el Standard Graphic o el Graphic Standard, no estoy muy seguro, pero acá lo voy a postear. Es un libro en el que te van a decir las medidas, porque la primera inocentada que tuve como arquitecto fue creer que las medidas se traducían, que las medidas no se traducen. Vale decir, en Perú una puerta principal, 1,20 m por estandarización. Una puerta de vivienda principal, 90 centímetros. Si tú vienes a Estados Unidos y te mandan a hacer una puerta comercial, que en Perú puede ser 1,20 m, dependiendo porque obviamente este es el mínimo. Puede ser hasta 1,60 m o hasta 2 metros, dependiendo del proyecto. Si tú crees que 1,20 m son exactamente 4 pies, te equivocaste. 4 pies son 1,21 m. Y créeme que ese 1 centímetro te cambia todo. Tú no puedes comprar una puerta de 1,21 m porque es desperdicio. Porque el vendedor o el comercial no te va a entender, porque ya los tiene estandarizados. Te va a hacer un presupuesto custom, va a hacer un presupuesto personal. Entonces tienes que empezar tuve que empezar a pensar en las medidas de aquí. No sé, una barra en Perú, 60 centímetros.
Aquí, 2 pies 6 inches, digamos que es una medida estandarizada. Ese es el proceso más complicado que tuve, pero ese es un proceso técnico. Aún así sigues pensando como técnico. Lo que realmente se vuelve complicado es pensar en esta cultura. Es pensar cómo sienten, cómo entienden el espacio, cuál es el concepto que tienen acerca de su sociedad. Porque la arquitectura es eso, o sea, la arquitectura es la representación de la época, como decía Mies van der Rohe. La arquitectura es la representación de la época. Y de alguna forma, el lenguaje predispone a lo que pensamos. Y esto lo dice Lacan, uno de los principales lingüistas. Que es una idea que a mí siempre me ha dejado pensando, porque yo digo, yo pienso así, yo diseño así, porque por la programación que tengo, mi cultura, mi conocimiento, obviamente, tú eres un molde de cuántos límites y conocimiento puedes tener, de cuántas experiencias has vivido. Tú eres el molde de todo eso. Y si tú, que eres un molde, vas a diseñar algo, ese diseño nace, es un pequeño bebé, es un proyecto que es la clara imagen de tu cara, la clara imagen de tu pensamiento. O sea, Le Corbusier no llega a esta estructura dominó de un tajo artístico. Eso es una revolución de pensamiento. Te puede gustar, no te puede gustar, puede Le Corbusier ser tu héroe o tu villano. Nunca Le Corbusier va a estar en el medio, siempre tiene que ser un contraste absoluto, porque es un genio. Bueno, ahora con todo el postmodernismo sabemos de que también trae los principales problemas. Pero bueno, volviendo al internado, como les digo, lo más difícil es pensar en inglés. ¿Cómo piensas un edificio en inglés? Y esto estoy seguro, porque he visto muchos proyectos, he leído muchos autores, no se habla. Es un tema muy, muy distinto. Particularmente me gustan los idiomas. Después de esta experiencia, que para mí ha sido que me pongan el babero para poder saber, pero saber en el sentido de lamer la arquitectura, me he dado cuenta de que solo puedes entender la arquitectura culturalmente hablando cuando entiendes el idioma del autor. Y el idioma del autor, obviamente, como yo lo dije de excusa alguna vez, hablemos el lenguaje de la arquitectura. El lenguaje de la arquitectura es universal, pero tiene ciertos rasgos, características que ya son muy culturales, propios. No sé qué piensan, me gustaría saber algo acerca de si tienen autores, si tienen algún libro que hable sobre cómo el lenguaje, nuestro lenguaje, predispone al diseñador. Hay 3 autores muy lingüísticos. En la Facultad de Arquitectura no los vas a escuchar, los vas a escuchar de repente en la Facultad de Filosofía o de Comunicaciones. Uno de ellos es Lacan. Volviendo un poco a los inicios, yo creo que entender un proyecto de la forma más panorámica posible solo lo puedes hacer entendiendo el lenguaje del autor. Es como leer a Shakespeare en inglés o leer al Quijote en español. Es leer al autor en su lengua. Y obviamente, si manejas las dimensiones que él manejaba, si entiendes la dimensionalidad de su pensamiento, vas a entender el proyecto. Hay muchos proyectos que, universalmente hablando, son genialidades, como la Villa Savoie, pero realmente la vas a entender solamente cuando hayas leído el modulor, cuando hayas entendido la dimensionalidad de cómo Le Corbusier pensaba que era su usuario principal, cuánto medía. Volviendo al internado, es muy complicado porque muchas de estas oficinas te ofrecen 1 año, 2 años, pero no te dan los beneficios mínimos. No te ayudan a buscar una casa, te dicen, oye, si tú eres un estudiante de afuera, lo mínimo que esperamos es que encuentres tu casa. Tú dices, pues ya, yo me la encuentro. Pero tú vienes y una casa está $1,200 un cuarto. Y no te piden pagar un mes, te piden pagar adelantado un mes, garantía un mes y el mes. Estás hablando de $3,600 solo en la posibilidad que te den este cuarto. Obviamente también los pasajes, los documentos, el internado es muy caro. Y uno diría, bueno, vas a trabajar en Estados Unidos, te van a pagar bien. No te van a pagar bien. Soy un admirador ferviente de Balkrishna Doshi. Él hizo su internado con el genio Le Corbusier. Y él tiene una entrevista muy interesante en la que cuenta
que Le Corbusier le dice: yo no te voy a pagar nada. Tú vas a venir aquí, vas a trabajar con el más grande que soy yo. Y yo no te voy a pagar nada. Y Doshi, para esto, viene una familia acomodada en la India, Pritzker. Doshi lloraba cada vez que salía del internado y apenas le alcanzaba para comprar queso y vino. Porque ¿dónde fue el internado? Obviamente en París, la ciudad del eco. Pues viendo el lado romántico, yo también la pasé muy negra, porque a mí me pagaban $10 la hora. Que uno podría decir, bueno, en Latinoamérica es plata, o sea, llegas a 1.600 al mes. Pero aquí es nada. Tu cuarto está entre 1.000 a 2.200. Tu comida no baja al mes de $300. Tú puedes comer pan todos los días, te va a salir $100. Entonces sí las vi muy oscuras en ese tiempo, pero como todo nos ha enseñado en la carrera, una buena maqueta lleva días sin dormir. Y el internado es una de las maquetas más grandes, por así decirlo. Puedes que de repente hables con la oficina o con el sponsor o con alguien para que te ayude a buscar una casa y de repente te quedes en un mueble y no gastes tanto. Pero es muy burocrático. Si tú no tienes el dinero suficiente, el sponsor no te ayuda a sacar la visa. Entonces es también muy elitista la arquitectura en ese sentido. Yo no pertenezco a una clase alta en mi país, para nada. Hice muchos sacrificios estudiando arquitectura y realmente siento que el internado fue una prueba de fuego. Me duró 1 año, me dieron un contrato para seguir trabajando con ellos y pasó el COVID. Entonces me tuve que regresar, mi visa se canceló, me regresé a Perú. Bueno, dejó a todos encerrados, nos dejó sin proyectos. Me metí un par de concursos virtuales, pero me quedé con esa chispa de yo ya lo había conseguido y quiero volver a hacerlo. Y seguía con ese romanticismo que hasta ahora no se me va, de creer que hacer arquitectura fuera... Nunca he creído que hacer arquitectura fuera es mejor, pero sí creo que te da más panorama. Creo que en Perú nunca he tenido la oportunidad de hacer una casa a 2 aguas, porque eso sería anticuado, le estás faltando el respeto al postmodernismo, al modernismo que regresa a tu cueva y cosas así. Pero las casas americanas siempre son 2 aguas. Las casas de lujo son 2 aguas. La gente ama la casa 2 aguas aquí. Y esta anécdota chiquita es de Frank Lloyd Wright, cuando él estaban con toda esta etapa del modernismo, cuando ya se había hecho el pabellón de Barcelona, obviamente en la exposición de arquitectura más grande que hubo, donde Mies brilló. A Frank Lloyd Wright lo tildaban de regionalista, de americanista, de cualquier cosa para abajo, porque todas las casas que había hecho hasta ese momento, hasta el Tallíssim, habían sido 2 aguas. Y Frank, que también es otro genio a su manera, se dio el trabajo, aceptó el reto de hacer una casa plana, de hacer una casa de un techo uniforme, y salió la casa más bella del mundo, que es la casa de la cascada. Pero Frank viendo un poco su biografía, él nace en Wisconsin, muy patriota, muy americano, muy americanista. Su viaje a Japón lo cambia totalmente, su viaje a Europa lo cambia. Y esta casa que hace es una locura, es una locura. Es uno de los viajes que tengo pendientes. Realmente siento que lo estoy trazando un poco, pero me gustaría ir a ver la casa más icónica del mundo de la arquitectura. Y bueno, chicos, para ya terminar un poco cómo ha sido todo este internado, yo espero que puedan aplicar a distintos países. De repente ahora, por el tema de la recesión económica, de las guerras, es un poquito más difícil, pero créanme que siempre hay oportunidades. El que busca encuentra. No es cuestión solo de dinero. Y si están en Perú, Bolivia, Colombia, vete para Bolivia, busca a un arquitecto que te guste. Si estás en Perú, vete para Argentina, pero salgan de la zona de confort en la que están, vayan a otro país, vean la arquitectura, disfruten que en Latinoamérica hablamos todos el mismo idioma. Aún así vas a darte cuenta de lo que te he dicho. La forma de construir las palabras, la forma de construir el lenguaje boliviano no es igual que el peruano, y eso hace que el pensamiento también cambie. El lenguaje, algo que
que puede ser el origen del diseñador como tal. Gracias por escucharme y espero un par de feedbacks. Me gustaría saber qué están haciendo, cómo están y compartir un poco de información. Gracias a todos, nos vemos.